Les invito nuevamente, hermanos, a abrir sus Biblias. En esta ocasión vamos a buscar el pasaje de Génesis, capítulo 1. Si gustan seguirme con sus vistas, voy a leer los versículos 26 y 28. 26 al 28, perdón. Que en el nombre de Jehová nuestro Dios dice así. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Oremos nuevamente. Bendito Dios, estamos nuevamente reunidos en este templo, un lugar que tú nos asignaste, Señor, para celebrar nuestra unión, nuestro ejercicio de unidad, Señor, cada día que la iglesia local ha establecido, y de manera general el día domingo que tú has establecido a través de la práctica de la iglesia universalmente. Y nosotros, siguiendo este mismo ejemplo, Señor, nos hemos reunido pues una vez más para celebrar esta unidad en la fe y también para escuchar lo que tú has preparado para nosotros en esta tarde. Bendice también a nuestras iglesias hermanas aquí en esta ciudad y en cualquier otro lugar en donde también están reunidos en este mismo momento. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Sigan sentados. Sí, efectivamente, hermanos, hago la aclaración de que se trata de una charla referente a la otra, ahora. Sí. Este fue el tema de la mañana, hermanos, por si alguno no estuvo, pues me parece que lo grabaron, parece que quedó grabado, lo puedan revisar. Quisiera hacer también una recapitulación, pero creo que por la razón del tiempo, el cambio del horario no nos va a favorecer, ya está a punto de oscurecer y no quiero detenerlos mucho tiempo. Este es el tema ahora para la tarde, la escritura ante la cultura. Y como decían a mediodía, pueden interrumpir con sus comentarios o preguntas si desean hacerlo para que quede más preciso, ya que no es un sermón, no es una predicación. Bueno, tenemos una tercera forma de relacionar el área académico o científico que los cristianos realizamos o realizan con las áreas de la piedad o práctica de evangelismo, de predicación, que también la misma iglesia realiza. La primera diapositiva, hermano. Vamos a verlo en tres partes también, en tres subtemas. Hace un momento veíamos ya dos maneras en que hemos tratado esta relación y vimos que tiene inconveniencias porque una somete a la otra inadvertidamente, es decir, inconscientemente, y que eso ha llevado a que no sea muy fructífero el juntar las dos áreas que la iglesia realiza. Pero esta vez vamos a ver una tercera forma de relacionar. Esa es la primera parte que vamos a ver ahora mismo. Y después
En un segundo momento vamos a ver la factibilidad para esta alternativa, para esta tercera alternativa. Y finalmente vamos a cerrar esta charla con algunas muestras tangibles o evidentes de que se ha hecho, de que hemos participado, a veces sin darnos cuenta de este vínculo. Y quiero adelantarme en decir que es posible que este tema en esta iglesia, en esta denominación, sea en el lugar menos apropiado para presentarlo, debido a que es la iglesia que más ha mostrado que sabe unir las dos cosas. Hay claras muestras de que la Iglesia Nacional ha sabido crear escuelas, hospitales, muchas obras sociales. De hecho, es un evangelismo social el que le caracteriza a la Iglesia Presbiteriana en México, a diferencia de cualquier otra denominación que también hay en México y que no ha tenido estas evidencias o estas muestras. Por eso digo que a lo mejor es aquí en donde menos se ocupe este tipo de charlas, pero sirva de algún modo para refrendar, no sé, para pues retomar por si en algún modo lo estemos abandonando. Es una característica muy loable de la Iglesia Presbiteriana en México. Y de hecho aquí tenemos un hospital que en un tiempo fue hasta incluso escuela de enfermería. Y tenemos el caso de Moisés Sáenz trabajando allá en mi tierra, Purépecha. Él estuvo en Carapan y estuvo mucho tiempo allí, estuvo en Coyoacán, ¿no? en la Ciudad de México, y de ahí se vino a Carapan y de ahí elaboró un proyecto que se llama Proyecto Carapan. Es referente a la educación para pueblos indígenas y tiene una alternativa muy buena para que el indígena no se quedara solamente con un idioma, sino que ya teniendo el suyo pudiera adquirir una segunda lengua y se convirtiera en bilingüe. Esta era la propuesta de Moisés, fue el proyecto de Moisés Sáenz, con ese trabajo que se llamó así, Proyecto Carapan. A partir de allí nació la educación indígena que hasta el día de hoy tenemos en aquella región. Bueno, la tercera forma es así: absorber y reorientar el mundo de Dios. ¿En qué consiste? Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Es que lo que se encuentra allí en la humanidad, desarrollado por la cultura cristiana o no por ella, el cristiano contemporáneo tiene que conocerlo, tiene que absorberlo en lugar de reprimirlo. Y una vez que lo absorbe, no es para seguir sus pasos, seguir esas prácticas culturales, sino para mejorar o corregirlo, reorientarlo, como dice allí, darle un sentido escritural. Cualquier cosa, sea una danza, una comida, una fiesta, un modo de vestir, etcétera, cualquier aspecto cultural, el cristiano lo tiene que absorber, lo tiene que traer a la iglesia, pero no para solo vivirla, replicarla, sino para darle una ¿cómo se dice? Manita de gato, una limpiada y presentarlo otra vez al mundo, y el mundo la hará, nos seguirá, como decíamos en la mañana o hace un momento. Así que en lugar de destruir la ciencia o las artes, o mostrarnos como que no los vemos o como que le damos vuelta porque pensamos que son cosas mundanas, se debe cultivar. De ahí viene la palabra, el término cultura, porque es desarrollado intencionalmente, es promovido. Cuando cultivamos el maíz, por ejemplo, que es lo que más se trabaja en esta región de Michoacán, o al menos en mi región, pues implican muchas cosas. Implica estar en el surco diariamente para ver si la maleza no está ganándonos, para ver si no hay plagas, para ver si hace falta escardar o segundar. Es decir, atender a la milpa todo el tiempo.
y ese término y esa actividad se le describe con la palabra cultivar, así como la flor, y las podamos, y las limpiamos, las cajeteamos para que crezcan bien. Y entonces se convierte esa práctica en cultura. Así también en el modo de hacer las cosas, como definíamos en la mañana, finalmente es el resultado del trabajo continuo de estarnos cultivando en términos sociales, no biológicos. Y hemos visto que los humanistas o el humanismo en la iglesia hace las cosas, este tipo de cosas, con mucho fervor, con mucha dedicación. Es el mismo modo en que debe trabajar también el cristiano ortodoxo. Es decir, como si fuéramos humanistas, como si nos interesara tanto la danza, el teatro, la física, la química, como si realmente esa fuera nuestra atracción mayor, cuando no precisamente lo es, sino que es junto con todo lo demás y a partir de las Escrituras, trabajo para realizar, trabajo para pulir o para corregir o mejorar. Así vamos a actuar como los humanistas. Y por si se nos ha olvidado a qué me refiero cuando digo humanismo, es cuando ponemos en el centro las necesidades, los intereses del ser humano. Como cuando decimos, Cristo es la solución de tus problemas. Ese es un pensamiento humanista, porque quien está en el centro es el ser humano con sus necesidades y Cristo como ayuda nuestra para resolver esa necesidad central de nuestra vida. Por eso se dice humanismo, es decir, centro de todo el ser humano. Esa sería nuestra forma de actuar para poder lograr la unidad, pero sin perder el rumbo que hemos estado insistiendo. Porque toda actividad o pensamiento lo vamos a encaminar o conformar, creo que es la palabra más adecuada, conformarla con las Escrituras, todas las veces, porque la iglesia reformada siempre se está reformando, es decir, vamos a volver a las Escrituras para revisar una nueva actitud que apareció en nuestra sociedad o una actitud que no habíamos analizado cuáles son sus repercusiones o cuál es lo fuerte de esa práctica o de ese pensamiento. Mi tarea es revisarlo con las Escrituras para ver si está en lo correcto, si lo puedo corregir, si lo puedo moldear en algún modo. Yo como iglesia, no yo como persona. Así que la iglesia tiene ese trabajo que hacer y todo lo va a ir conformando a las Escrituras. Eso es someterlo al reino de Dios. Y en cuanto a los placeres, porque también hay placeres culturales, de pronto nos gusta el cine, el teatro, la música. ¿Qué hacer frente a eso? Antes de que caigamos en un fundamentalismo absurdo, debemos dar lugar a entender que Dios nos ha dado dones. Un padre amoroso da cosas buenas a sus hijos. Por ejemplo, la mamá buscará la mejor almohada para que sus hijos duerman tranquilos, duerman a gusto, y les va a acomodar su cobijita, su almohadita, para que disfrute su siesta, disfrute el dormir. Ese es el actuar de un padre o de una madre hacia sus hijos. Dios lo mismo ha hecho con nosotros, por eso nos da el sabor en la boca, en los oídos, en los sentidos. Nos hace incluso que vibremos de emoción o que nos emocionemos con una música bonita, una melodía que nos agrade. Entonces debemos entenderlo de ese modo y tomarlo como esos dones que un padre amoroso da a sus hijos, en lugar de irnos al ascetismo, en lugar de aislarnos en un monasticismo intelectual, como de los que ya cuestionábamos hace un momento.
pero los vamos a sojuzgar. Es el texto que acabamos de leer de Génesis. El sentido es de que nosotros vamos a sojuzgar las cosas, todo el mundo de Dios lo vamos a sojuzgar hacia Dios, para que las cosas obedezcan a sus leyes, porque mientras las cosas actúen conforme Dios estableció sus leyes, Dios es glorificado. Las cosas cuando salen de esa regla, viola las leyes que Dios puso, eso se llama pecado, porque pecado es infracción a la ley de Dios. Los planetas le obedecen, siguen los cursos establecidos, las plantas crecen en su tiempo, florecen, dan su fruto. Toda la creación cumple las leyes de Dios, menos el ser humano, no quiere. Va en contra de las leyes de Dios. Eso se llama pecado. Infracción a la ley de Dios es pecado. Y para entenderlo de manera más precisa nos enseñó dándonos los 10 mandamientos, de donde aprendemos más claramente cómo es que Dios establece normas que quiere que las sigamos. Pero las normas están en la naturaleza misma también. Y ya no vamos a hacer distinción entre reino de Dios y mundo, sino vamos a someter en las Escrituras, vamos a someter en la obediencia a las leyes de Dios todas las cosas, que si tienen sus tiempos para florecer, nosotros vamos a colaborar para que florezca. Que si tiene tiempos para la reproducción de algunos animales, nosotros vamos a propiciar las mejores condiciones para que la reproducción de esa especie siga su curso y así sucesivamente. Aquí tenemos algunos ejemplos de diversión, por ejemplo, que cuando los cumplimos incluso en forma natural, glorificamos a Dios. Dios es igual que un padre con sus hijos, que los padres son glorificados todo el tiempo que los hijos dan su lugar, le reconocen como su papá. Cuando dice papá o papi, crea alegría en el papá. ¿Qué hijo? ¿No? Rápido, hasta la palabra hijo está más acentuado. ¿Qué hijito mío? ¿Qué quieres? Es decir, primero escuchó del hijo una expresión de alabanza porque actúa en forma natural. ¿Cuál actitud natural? De reconocerle como padre. Y crea en el Padre el sentimiento de amor hacia el Hijo. Esa es una alabanza. Entonces, cuando el ser humano reconoce a Dios como su Padre, lo tiene por Padre, y Dios quiso ser nuestro Padre, y nosotros le correspondemos a Él, respondemos al llamado como nuestro Dios, hay alabanza para Dios. Por eso el Señor le decía a Abraham que quería ser su Dios, y el Dios de su descendencia, y ellos serían pueblo suyo en respuesta a esa decisión de que Dios quiso ser nuestro Padre, porque Él quiere, o formó más bien un pueblo de adoradores, y comienza así, simplemente teniendo restableciendo una relación de padre a hijo. Esa es la primera alabanza. Así que, como un niño que está dormidito, como un angelito allí decimos, ¿no? En la cama, decimos, qué bonito se ve, qué tierno mi hijo o mi nieto. Y se ve bien bonito, recibimos gozo o alegría, aun cuando simplemente está durmiendo. Dios también recibe nuestra adoración cuando seguimos sus reglas, y yo creo que también el dormir. Si dormimos, Dios nos creó bajo esas leyes de que descansemos, es decir, entonces también le adoramos. No solamente con cantos, con alabanzas que llevan ritmo, sino aún durmiendo. Y ya no se digan las demás cosas, que sometiéndolos a las leyes de Dios, activamente y conscientemente, son adoración a Dios. Todas las cosas que entren a regla,
que entren a norma a leyes naturales. Así que cuando hay algo antinatura o antinatural, claramente estamos frente a un pecado deliberado. Nuestra tarea entonces es llevar todas las cosas al reino de Dios, es decir, sometiéndolas en las reglas que Dios ha establecido. Siguiente diapositiva, hermano. Aquí tenemos más momentos de diversión. Y pasamos con el siguiente subtema, factibilidad para esta alternativa. ¿Qué nos ayuda? ¿Qué virtudes hay? ¿O con qué nos vamos a ayudar para realizar este trabajo? Pues nada difícil. Esta es una diapositiva que veíamos en la mañana y la volví a traer aquí. La iglesia ya tiene una actitud que Dios le dio, porque Dios está en medio de su pueblo. Dios hace que el cristiano sienta lo que siente, piense lo que piensa, actúe como tal, porque es la obra de Dios con su pueblo, con cada uno de sus escogidos. Así que tiene una actitud. Y esa actitud la va a realizar en este mundo, finalmente es el campo de trabajo. No es encerrados, no es a la manera en que actuaron algunos monjes en la antigüedad por separarse del mundo pecaminoso, como recuerdan por ejemplo a Simón el estilita, no estilista, estilita, que construyó un castillo para separarse del mundo, porque este mundo es pecaminoso y dijo pues el llamado de mi Dios es que yo me separe del pecado, y construyó un castillo y entonces fue hasta el último piso y allá era su vida, un monje a la manera de ¿cómo se llama cuando el claustro es muy pequeño? Ermita. Así vivía, lo más alejado de la sociedad, de la humanidad y hasta del piso. Y dice la historia que construía cada vez otro piso más para separarse más del mundo. Y por eso queda con ese nombre, como Simón el estilita. Es un modo de muestra de que nuestros pensamientos, para alejarnos de la mundanalidad, son equivocadas. Y lo mismo con el monasticismo o monacato, como se conozca. ¿Por qué surgió? Pues porque los cristianos en aquellos tiempos, cuando los padres de la iglesia empezaron a entender que la misma iglesia estaba muy convertida en mundano y que la única alternativa era vivir una vida de ascetas, pues lo intentaron y se crearon sus propios claustros individuales primeramente. De ahí la palabra los ermitaños, porque eran cristianos que decidieron vivir una vida de ascetismo y de aislamiento. Y finalmente se convirtieron o se crearon los monasterios, los claustros. Allí otra muestra de que separarnos de la mundanalidad no, lo hemos hecho de manera equivocada. No ese es el modo en que se separa de la mundanalidad, porque finalmente el mundano mismo se ha separado junto con su mundanalidad a un claustro. Es decir, no lo logra, no es el modo. Más bien es usando las cosas conforme Dios como se dice vulgarmente, le dio a entender. Creo que no es la expresión aquí, pero está sirviendo. Aquí tenemos lo que veíamos en la mañana. El cristiano no se siente satisfecho en tanto que alguna actividad humana se encuentra en oposición al cristianismo, y ahí su primera factibilidad o primera virtud o primera ayuda con el cual va a poder actuar. No va a estar a gusto, decíamos, pues entonces debe actuar para resolver esa inquietud que está sufriendo o padeciendo.
Y si hay algo que se encuentra separado del cristianismo, aunque no está en oposición, pero tampoco está contemplado dentro de las actividades de la fe, también debe sentir la necesidad de involucrarlo, de traerlo y ponerlo dentro del contexto cristiano. Esa ya es una actitud natural que Dios puso en su corazón. El cristiano siente la necesidad de saturar todo el pensamiento humano. Así que allá en la universidad, allá en la escuela de educación básica, allá en los talleres de superación personal o cursos de capacitación de alguna área o materia, el cristiano va a sentir que allí también se guían las cosas o los contenidos en base a principios cristianos. Y no va a estar a gusto si no aparece nada allí o si aparecen cosas ajenas. Entonces, ha entendido que su trabajo no es solamente predicar el evangelio de la salvación, sino que ahora ha entendido que también en esas áreas que parecen muy separadas, muy ajenas, como un mundo ajeno a las cuestiones de la fe, el cristiano va a sentir que allí también debe ponerse el principio o las enseñanzas cristianas para guiar ese curso de costura, de cocina, de arquitectura, de pintura, de lo que sea. En algún modo lo va a sentir. Siguiente, no va a ignorar ninguna cosa que está sucediendo en el mundo y que es de importancia, sino que va a sentir la necesidad de eso también involucrarlo acá. Involucrarse él allá para traerlo para acá. Y siguiente, el cristiano siente la necesidad de estudiarlo todo, analizarlo todo. Hay cosas que están sucediendo, que se están diciendo y que el cristiano no lo conoce, no va a estar quieto hasta que lo investigue. Es la actitud que Dios le puso para que lo haga, entonces debe hacerlo. Seguir esa regla que Dios nos ha puesto y lo va a hacer para someterlo. Es el texto que oímos hace un momento de Génesis. Todo lo que hay, todo lo que se mueve, todo lo que se arrastra sobre la tierra, todo lo que hay en el mundo de Dios, lo va a absorber, lo va a conocer y lo va a aplicar en el modo más adecuado que corresponda. O en todo caso, para demostrar ante el mismo ser humano, ante la humanidad, que tal concepto, tal práctica es equivocado, es un error, es una falsedad. En todo caso, para llegar a ese punto. ¿Cómo lo va a decir? No es solamente decir, eso está mal, eso no se debe de hacer, no es así de simple. Tiene que dominarlo, tiene que dominar las ciencias para poderle dar una respuesta convincente a quienes la están usando, a quienes la están defendiendo. Estos son los recursos con los que el cristiano en forma natural, debido a la obra del Espíritu Santo, puede llevar a cabo. Y le vamos a agregar dos más esta vez, porque estos 4 son los que mencionábamos al principio a manera de introducción. Estos 2 que le vamos a agregar son los siguientes, hermano, la siguiente diapositiva. Los cristianos, sí, el anterior. Los cristianos somos cristianos porque creemos que el cristianismo es verdadero. Es decir, no nos reunimos, no formamos una comunidad, no somos miembros de una iglesia por razón de fuerza, por el uso de la violencia en nuestra voluntad, impuesta por alguien o por algo. Como acostumbran decir muchos que tienen ideologías de pronto radicales o rebeldes, que dicen, sacúdete de esa imposición que nos trajeron los europeos, de esa Navidad, de ese cristianismo que no tiene nada que ver con nuestras culturas. La nuestra es esta, dice, y empieza a sacar
cualquier cosa, incluso infantil, algo absurdo de nuestras prácticas ancestrales, solo por oponerse a lo que vino de Europa. Y realmente nos impusieron, realmente nos están imponiendo. Y si analizamos las cosas de manera más detenida, nos vamos a dar cuenta que no nos están imponiendo. A menos, creo que ninguno de los que hoy estamos aquí nos están diciendo a la fuerza tienes que obedecer lo que los europeos trajeron hace muchos años. No lo abandones. Si lo abandonas, te vamos a, no sé, castigar o lo que sea. Creo que a nadie nos están obligando o violentamente imponiendo esa creencia. Creo que tuvimos o tenemos todavía en este mismo momento la oportunidad de comparar finalmente las dos creencias, la autóctona que teníamos con nuestros antiguos dioses, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Xaratanga, Curicaveri, etc., y lo que ellos demandaban, y con el Dios que vino en la Biblia. Y tenemos la oportunidad y la suficiente capacidad para poderlas comparar. Entonces, ¿va a ser imposición o va a ser una decisión libre? Y ahí está. Y finalmente, si tantos dioses teníamos, ¿por qué no nos defendieron de un solo Dios de los europeos? Y todos estos juntos no pudieron hacer nada para defendernos. Hay muchos argumentos como para decir, no, yo me voy con el Dios que nos trajeron los europeos, y en forma libre, no que me lo impongan. Así que esa es una virtud que nosotros vamos a agregar, pero hay que saber incursionar más sobre esa área. Solamente dije ¿cómo se dice? Vulgarmente se dice embarradita, hacia dónde se puede hablar de la libertad nuestra de decidir las cosas. Y una de ellas es esa. Y luego formamos una comunidad. Hay que dar lugar a nuestra koinonía, hermanos, que estamos olvidando. Porque recuerden que el domingo, nosotros normalmente lo conceptualizamos como decir, es que domingo es para adorar a Dios, pero todo el tiempo le adoramos. En el concepto nuestro calvinista, todo el tiempo le estamos adorando, por eso dije hace un momento, hasta dormidos. No hay ninguna diferencia, diríamos. Tanto como, o dice la confesión de fe helvética, por ejemplo, referente al matrimonio, la segunda confesión helvética, dice que tanta es la alabanza que da un padre que cuida a sus hijos como el que canta en la congregación. ¿Lo ven? Es decir, nuestra teología es tan amplia que nos explica lo que es la adoración. Y entonces, ¿por qué venimos? Y luego dice alguien, entonces, pues yo le puedo adorar en mi casa igual que si fuera la congregación. Llegamos a esas conclusiones porque estamos perdiendo el rumbo o el conocimiento. Y el domingo es para reunirnos. Así como le adoramos dormidos, trabajando, comiendo, viajando, platicando, etcétera, también reuniéndonos entra dentro de todos. Y el domingo fue hecho para reunirnos. ¿Lo ven? Así que, ¿para qué fue creado el domingo? Para reunirnos. Por eso se llama iglesia, que es reunión. Y domingo es día del Señor. En latín, domingo significa eso. Y entonces, en el día del Señor, así denominado uno de los días de la semana, es para reunirnos. Lunes no, ni martes, miércoles. A lo mejor vamos a realizar algunos trabajos, algunos ministerios trabajan, algunos oficiales de la iglesia trabajarán, o algunas sociedades trabajarán, o harán alguna cosa, pero es distinto. Los días de la semana tenemos para realizar muchas actividades y ciertamente hasta comiendo adoramos a Dios, pero también reuniéndonos. Así que no puedo decir, puedo hacerlo en mi casa, si el domingo fue hecho para reunirnos. Debo ejercer esa libertad que nadie me debe de coartar. Y cuando lo haga en koinonía, es decir,
Vengo para estar con los hermanos, para encontrarme con quienes no vi en toda la semana o no los veo, a veces ni sé dónde viven, pero el domingo los voy a ver. Y debo darme el tiempo para saludarlos, al terminar despedirme con mucha calma, no con prisa, no llegar a las prisas ni tampoco salirme antes de la reunión, porque voy a disfrutar la coinonía. Y esa es la virtud que estoy agregando ahora y que va a ser atractivo para los demás seres humanos que no son de la iglesia. San Agustín decía, hay que vivir el cristianismo de modo que se le haga agua a la boca a la gente. Pero nosotros vinimos como con muy a fuercitas y pensamos que ni hay que venir porque le puedo adorar igual en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, entonces ¿para qué me reúno? Entonces perdí el concepto de lo que es la eclesia y ya no sé qué hacer, entonces vengo y ya no sé cuál es el papel mío en la reunión. Olvidé la cuestión de la reunión, la coinonía, la olvidé. Y por eso mismo llego tarde o me voy corriendo cuando todavía ni termina bien, no saludé a todos o no saludé a nadie y me fui a la casa. Entonces estoy perdiendo el rumbo y estoy haciendo pensar a los míos que no es tan importante la iglesia. O le digo a mis hijos, vayan hijos ustedes son los que necesitan más. Entonces estamos perdiendo el rumbo y ya no tenemos esa fuerza, la perdemos. En cambio, una sociedad de creyentes llamada iglesia que disfruta la unidad, disfruta la coinonía domingo tras domingo, da ese potencial, es la factibilidad que le estoy agregando. Y siguiente, ¿hay otra diapositiva, hermano? No, ¿verdad? De ese subtema. No, entonces nos regresamos al anterior mientras termino esta otro agregado más que pusimos aquí. Queda una tarea entonces, nos queda una tarea después de todo lo que hemos platicado en la mañana y ahorita la tercera alternativa que estamos poniendo, nos queda una tarea muy difícil de demostrar a ambas posturas, la académica y la práctica o de la piedad, la científica pues y la de la fe, que están ambos en la iglesia, no separados, sino ambos están en la iglesia, cómo hacer, dar a entender o dejar en claro a cada postura que sus razonamientos por separado no son los definitivos, como cada uno piensa. Supongamos que simplemente aquí, como estamos sentados, los de acá son del área académica y los de este lado del área práctico. ¿Cómo hacer que estos empiecen a pensar que lo suyo, aunque creas que es lo más importante, lo más necesario para la iglesia, no puede que no lo sea, que le quede esa duda? Y de este lado también, es un ejemplo, hermanos, que de este lado piensen que lo que están haciendo, aunque es bueno, no es lo concluyente, que hay que pensar un poquito más para que queden también con una duda. Y esa duda va a dar lugar al otro y viceversa también. Para eso se necesita estudiar. Nuestros pastores nos van a ir llevando hacia ese conocimiento. Algunas de las enseñanzas tienen que ver con esta área que necesitamos, porque Dios quiere que la hagamos. Por eso Dios va a poner en la boca de nuestros pastores tal información. Tenemos que conocer las cosas, tenemos que estudiarlas cuidadosamente, ambos aspectos y la forma de unirlos. Así que la tercera forma es esta: absorber uno con otro y orientarlos con la Biblia. En el concepto del laicismo, estas cosas no caben, hermanos, pero hay razón de por qué no lo creen los laicistas o el concepto, ¿cómo se dice?, la postura laica no lo cree.
Y es por esto, hermanos, en la historia o en la práctica hemos sufrido cuando el Estado y la Iglesia tan solo están unidos. Y hemos sufrido las consecuencias de esa unidad porque hay intolerancia o hay persecución con algún sector o algún grupo que no se somete a la decisión de estos dos cuando están unidos. Eso se experimentó en las guerras de religión en Europa, cuando un país se declaraba protestante, entonces los católicos romanos de ese país sufrían la persecución. Y si un país se decidía católico romano, los protestantes que habitaban esa nación sufrían la persecución. Entonces fue necesaria la creación de este principio filosófico que es la laicidad, la separación iglesia y Estado. Y lo mismo para los asuntos científicos y de la fe. ¿Por qué? Se dice, porque cuando hay libertad a cada uno, hay plenitud para que florezcan. Si a la ciencia la detiene la fe, entonces va a haber limitaciones. Por ejemplo, que Nicolás Copérnico no hablaría sobre los astros en el modo en que lo dijo, y Galileo Galilei no sería llevado a la hoguera si no estuviera la iglesia involucrada en los asuntos de la ciencia, que si no estuviera allí, si estuviera alejado, le dejaría el campo libre a la ciencia para que hiciera sus investigaciones. Y al revés también se dice, si la iglesia está sometida o está relacionada con el Estado, entonces va a ocurrir lo que se dice que limitó Constantino, por ejemplo, para decirle, estas cosas vas a hacer o estas no puedes hacer porque yo soy cabeza de la iglesia finalmente. O lo que el rey Enrique VIII hacía con la iglesia anglicana cuando la creó. Él mismo la creó con fines propios y desde luego usando la misma enseñanza católica romana, pero sin el Papa. Y todas estas experiencias hacen que el ser humano concluya diciendo, no, pues es que separados es como florecen. Por eso es tan aceptado el concepto de laicidad. Nosotros mismos lo hablamos el 21 de marzo en el desfile o en la parada cívica, porque es muy aceptado y nadie podría decir eso es malo. Sin embargo, las consecuencias de esta separación son todo lo que hemos dicho aquí. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Unirlos o separarlos? Pues hemos dicho que unirlos, pero causa problemas. El problema es hermanos, que cuando se fusionan sin Dios o sin las Escrituras, que es lo mismo, es cuando ocurren esos detrimentos de una sobre la otra, o viceversa, o juntos contra otro sector de la sociedad. Es cuando hay esos problemas, es cuando hay freno a la libertad, al florecimiento del conocimiento, al ejercicio de la piedad, es cuando lo hay. Siempre que haya una unidad es como un matrimonio sin fe hacia Dios. Se van a pelear a como puedan y se va a defender cada uno como pueda. Pero un matrimonio que conoce a Cristo, que se van a pelear también, se van a pelear siempre anteponiendo las cosas de Dios para no excederse, tan solo en los golpes o en las demandas o en las denuncias ante el ministerio público. Es decir, con Dios las relaciones estas tendrán su orientación, así en el asunto que estamos ahora hablando, tendrán una correcta orientación y un resultado también bueno. El problema es que no pensamos en Dios cuando pensamos en la unidad, por eso el problema. Nosotros no debemos creer en la laicidad. En realidad eso no está en nuestra teología calvinista. Sí pensamos que cada uno debe trabajar áreas. Hemos oído que el gobierno civil es una ayuda para la iglesia. Hemos oído de ese modo, pero no a la manera de la laicidad, de la separación, de la enemistad incluso, sino a la manera en que estos deben
colaborar para Dios. Siempre el centro es Dios en nuestra teología. Y pasamos a la siguiente, hermano. Y último subtema, perdón, a algunas muestras tangibles de esto que estamos diciendo. Sí, siguiente diapositiva, hermano. Primero, antes de presentar las muestras tangibles, o más bien esto es parte de ello. Ambos, tanto el académico como el práctico, sabe o creemos que la conversión es personal. Así que eso tiene que ser, es uno de los puntos de partida o uno de las muestras de que se puede trabajar con ambas cosas. No por ser muy académicos se destruye la cuestión de que una persona es llamado por Dios para su regeneración, ni por creer que solamente es mediante, ¿cómo se dice? Mediante el evangelismo solamente y sin perder el tiempo ahí en la biblioteca. Tampoco, todos creemos que la conversión es personal, que la regeneración es efectuada por el Espíritu Santo, es decir, incluso aún con el conocimiento máximo del teólogo más grande del mundo y que presente los mejores resultados de una investigación científica, incluso de todas las áreas del saber humano que presenten, no puede servir para nada o son inútiles si Dios no ha decidido llamar a una persona a quien se le está explicando todo el asunto de cuál es la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesucristo y dónde exactamente está el arca de Noé, etcétera. No va a servir de nada, ni con las evidencias, las muestras, si Dios no llamó a tal persona. Y al revés también, que si tal persona a quien Dios ha decidido llamar al arrepentimiento y tal persona ni siquiera sabe leer ni escribir, ni tiene idea por dónde queda Palestina, si es hacia acá o hacia acá, y si Dios lo ha predestinado desde antes de que el planeta girara alrededor del Sol, tal persona va a creer. Esa es nuestra teología también, el pensamiento de San Agustín y de San Pablo, y refrendado por las Escrituras. Así que la regeneración es del Espíritu Santo. Dos cosas que tenemos ambos, tanto el académico como el práctico. Así que no estamos tan distantes finalmente. Estamos de acuerdo en estas dos cosas. Siguiente diapositiva, hermano. Ahora, somos testigos, todos nosotros, incluso el mundo inconverso, es testigo de todo el trabajo que los misioneros han realizado. Al mismo tiempo esto lo sabemos, está patente, está registrado en la historia. ¿A qué cosas nos referimos? Que muchas veces los misioneros ordinariamente, como si fuera su trabajo, tuvieron que crear las condiciones para presentar luego el Evangelio. Y diríamos, ¿cómo que crear las condiciones? Si Dios, todo lo que dije anteriormente, Dios puede hacer las cosas con o sin condiciones. Sí, es cierto. Pero ordinariamente, dije, los misioneros han creado las condiciones. Por ejemplo, allá en la tierra de donde yo vengo, y yo soy producto de este trabajo,
Los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, que ustedes conocen bien porque es del campo presbiteriano también, o dentro de las áreas del campo presbiteriano. En México, el Instituto Lingüístico de Verano mandó allá uno de sus misioneros, al doctor Maxwell Latrobe. Y ellos no llegaron diciéndonos, Cristo te ama, Cristo te quiere tal como tú eres. No entenderíamos qué es eso. Nos enseñaron a leer primero, a escribir. ¿Qué tiene que ver eso con evangelismo? Nada. Crearon escuelas, establecieron algunos espacios chiquitos donde la gente iba a aprender a escribir, a leer, y la gente aprendió a leer y a escribir en nuestro propio idioma, el purépecha. Y todavía tenemos la gente que aprendió primero que nadie a leer y a escribir, cuando los demás no sabían a leer y escribir, ni en español. Estos aprendieron en purépecha y con una rapidez sorprendente que en un año ya sabían leer y escribir en purépecha. ¿Se dan cuenta cuántos años dura un niño en aprender a leer y escribir en la primaria? Vean acá, en un año aprender a leer y escribir en purépecha. ¿Qué método es el que usaron estos del Instituto Lingüístico de Verano? Eran lingüistas. Y los métodos es de la cartilla Tarasca, así se llama. La cartilla Tarasca tiene 3 segmentos, es un método que tiene 3 partes para que al cabo de un corto tiempo el alumno sepa leer y escribir. ¿Y para qué? Para enseguida leer las escrituras en su idioma también. Así que al mismo tiempo estos misioneros tradujeron el Nuevo Testamento en la lengua nuestra, en el purépecha. Ese es el trabajo misionero, que nadie puede negar que así fue. También se crearon hospitales. No es solo aquí, esto solamente es un ejemplo. Esto sucedió en todo México y en todo el mundo. Así que el trabajo no es solamente de tipo práctico o de la piedad, de la fe, también es social, es académico, es de la cultura. Aquí estaba la iglesia presbiteriana ya trabajando desde como en 1880. Ustedes deben saber las fechas cuando llegó esta denominación para acá. Pero luego hubo algunas dificultades por ahí como en 1919 y finalmente para resolver las dificultades con las denominaciones se llevó a cabo una reunión en Ohio, en Cincinnati, y se acordó que la iglesia presbiteriana tendría que retirarse de aquí. Esa resolución se llama Plan de Cincinnati. Y lo que ocasionó es que los presbiterianos se vayan de aquí y se vayan al sur. Y se fueron. Había que comenzar de nuevo. Y aquí ya habían iniciado la labor social. Pero se fueron al sur. ¿Para dónde es el sur? No. Todo lo que es Chiapas y los 3 estados de la península, Tabasco, por eso allá tenemos nuestros hermanos mayormente en número. Acá vamos empezando de nuevo, reiniciando de nuevo, ¿verdad? De la segunda mitad del siglo XX, otra vez, ya que se les olvidó a la gente la cuestión del plan de Cincinnati, que no se resolvió, no se eliminó, simplemente se nos olvidó, ya regresamos otra vez para acá, a esta área, a trabajar nuevamente y a comenzar de nuevo, solo que con una actitud un poco diferente, ¿no? Porque ya la PECUSA se retiró, ya no está aquí la Iglesia Presbiteriana de Norteamérica con nosotros, ahora estamos solos. Y de pronto, como un hijo cuando el papá muere o los papás mueren, no sabe de pronto cómo se cultiva el maíz o cómo hay que reparar el techado, cómo hay que hacer la comida, hay que empezar otra vez desde el principio. Nosotros estábamos así, los norteamericanos, Dios los bendiga,
que nos trajeron los primeros cimientos, nos ayudaron, nos orientaron, y cuando se fueron y se creó la Asamblea General, como 1940 y tantos, ¿verdad, hermanos? Ya la Iglesia Nacional comenzó a hacer sus propios trabajos, así que va comenzando. Todavía diríamos que es relativamente joven la Iglesia, pero hay que comenzar a aprender todas estas cosas que ellos sí sabían, los norteamericanos, porque tan solo el Sanatorio de la Luz fue con la guía de los norteamericanos, no con pensamiento mexicano. Y así todas las demás cosas de lo que acabo de mencionarles, del campo de misiones en la meseta purépecha y en otras regiones, por el Instituto Lingüístico de Verano, no fue con pensamiento mexicano, sino norteamericano. A nosotros nos corresponde ahora empezar a revisar la literatura, empezar a conocer, dominar el mundo de Dios para hacer lo que ellos nos enseñaron a hacer. Y lo vamos a poder hacer, hermanos. Ya hemos madurado, ya es una iglesia nacional y yo me siento bien por ustedes. Yo no soy de la iglesia nacional, pero pues es una iglesia muy respetada. Es la segunda más grande de México en organización, después de Asambleas de Dios. Es decir, es una iglesia que tiene trayectoria, tiene seriedad, y si ustedes hacen las cosas bien, nosotros los seguimos allá en la meseta purépecha, la iglesia presbiteriana del campo purépecha, de que es de donde yo vengo. Los seguimos a ustedes, así que pues ustedes son como ahora la PECUSA lo fue para ustedes. Nosotros estamos así nada más mirando para acá, a la Iglesia Nacional, para seguir sus pasos. Y con ustedes nosotros nos ayudamos. Simplemente les diré que ahí tenemos nuestro himnario, que es el himnario de ustedes, que nosotros usamos. Nosotros, ¿de dónde sacaríamos himnario? ¿Verdad? Tan solo eso, una muestra. Los libros de disciplina, la Constitución, etcétera. Todos la bibliografía o el material bibliográfico de ayuda litúrgica y de gobierno son de ustedes, que nosotros usamos. Por eso, repito, nosotros con ustedes nos ayudamos y creo que es la mejor iglesia para poder hacer estas cosas. Y compartimos con ustedes esta preocupación. Entendemos también allá que hay esta necesidad y hay estas evidencias o esta herencia que hay que retomar juntos, porque finalmente, a final de cuentas, somos presbiterianos iguales. Solo en organización o legalmente separados, ¿verdad? Pero en denominación y teología calvinista, liturgia reformada, somos iguales. Siguiente diapositiva, hermano. ¿A quién le corresponde esta tarea entonces? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Un partido político? ¿Una asociación civil? Es la iglesia, hermanos. No tenemos de otra. Dios nos ha dejado aquí o nos ha puesto aquí para cultivar la tierra, para ponerle el nombre a las cosas. Nosotros somos el Adán y Eva aquí en la tierra y tenemos el mismo trabajo que nuestros padres comenzaron, denominar las cosas, conceptualizar las cosas debidamente, para que al pan se le llame pan y al vino se le diga vino, así se dice, ¿no? Vulgarmente, es una expresión, porque la sociedad le acostumbra llamarle de un modo a las cosas en el modo que no son. Y acostumbra a usar las cosas relativamente. Alguien puede decir, no, pues aquí es color, incluso extremosamente diría, para mí esto es verde. ¿Y para ti qué es? No, pues para mí es amarillo. Y el maestro, guiado por esas ideologías, tiene que aceptar que para tal alumno es verde y para el otro es amarillo. Y a ambos tiene que decir, no, pues está bien, en tu verdad. En la otra verdad es amarillo. ¿Cuál es la verdad? Las dos son verdades, dice el maestro.
Y nosotros fuimos puestos para corregir esas cosas, para orientar las cosas conforme Dios ha dispuesto las leyes, para someter, sojuzgar el mundo de Dios, llamarle a las cosas por su nombre. Es el trabajo que Dios le puso a Adán para en el jardín. Y este es el jardín, hermanos. No sé si quieran hacer alguna pregunta o una aportación. Yo más bien quisiera oír aportación, porque no voy a poder responder preguntas. La siguiente diapositiva, hermano. Sí, es cierto. Ahí dice, ya terminé. Así que, hermanos, si algún comentario quieren hacer, sí, pues, finalmente preguntas, para llevármelo de tarea y respondérselos en algún medio electrónico, ya que le consulte a mi pastor.